se leyó todas las historietas que había de Superman, de, de Batman, de todas las, de la pequeña Lulú, todas las conocía. Como éramos dos hermanas y él solamente el hombre, entonces no fue muy fácil pues la convivencia con nosotros, porque nosotras teníamos otros gustos y otras opciones de vida. Él no. Entonces él jugaba solito, jugaba de los libros que ya había leído, jugaba a las guerras con unos frijoles que él mismo vestía, con unos... Donde me estuviera oyendo estaría muy bravo. Con frijoles y maíces y cosas que él vestía con esos papelitos de piel roja que había por dentro, que eran plateaditos, y les hacía vestidos porque él entablaba unas guerras ahí. Y de pronto yo estaba también en esas guerras. Yo era una de las reinas de uno de los reinos de ese medioevo. Y bueno, era un montón de cosas muy cómicas. El sacerdote no faltaba, el obispo. Bueno, eso era muy cómico. Y fue creciendo, y cada vez más, como no jugaba, como no tenía muchos amigos, como era el mejor de la clase, entonces él era solo, completamente. Entonces en su cuarto se empezó a llenar y a llenar y a llenar y a llenar de libros, y ya no cabía sino la camita y pequeñita y este montón de libros que no, porque mi papá le abrió cuenta en la librería Quimbaya y le dijo que fuera y sacara libros, y él eso no se le olvidó jamás, y allá iba todos los días. Mientras los otros niños comían chocolates y hacían otras cosas, él se iba a sacar libros allá a la librería y a devorar. Por consiguiente no se entendía ni con los compañeritos, ni con nosotras, ni con nadie. Solo las conversaciones que teníamos en la casa eran en el comedor cuando almorzábamos, porque en esa época los papás nos hacían almorzar junticos a todos. Entonces allí sí, allí conversábamos, y ahí era ese humor negro que lo caracterizó siempre. Nos decía unas cosas fabulosas que todos soltábamos la carcajada. Todos teníamos sobrenombre para él, porque también fue experto en poner sobrenombres. Y, y, y esa era como la única relación muy grande que teníamos, de lo contrario no. Cuando yo empecé ya el bachillerato, entonces él empezó detrás de mí: gordita, escúchame lo que estoy leyendo. Yo, ay, ya me va a poner a oír eso. Y yo, Dios mío, que yo entienda, porque qué vergüenza, me va a matar cuando le diga que no entendí. Claro que hoy le doy gracias a Dios, porque Él me hizo comprender divinamente, ahora y siempre. Tuve muy buena comprensión de lectura, pero fue a raíz de eso que Él me exigía. Porque cuando terminaba me decía: oíste, gordita, ¿qué entendiste? Entonces yo tenía que explicarle, y ustedes no saben el sacrificio, todo lo que tenía yo que hacer para poder comprender lo que me estaba leyendo, porque me estaba leyendo, por ejemplo, a Unamuno, y una bobita, bien ignorante, de 11 o 12 años, tratando de comprender para poderle decir que había entendido, porque si no, la comunicación se rompía. Entonces había que hacerlo. Y pues a mi hermana sí no, porque mi hermana es muy cómica, muy cómica, muy cómica. Pero esa sí no, esa no está en esos cuentos. Entonces a mí sí me llamaba a que le escuchara eso. Bueno, yo al menos entendía, y cuando él se dio cuenta que yo sí comprendía lo que él leía, empezó detrás de mí como loco. Allá llegaba a mi pieza por la noche: gordita, ¿ya te dormiste? No, entre, ¿qué quiere? Gordita, ¿no quieres leer este librito? Si vieras lo lindo. Ay, Dios mío. Bueno, léete siquiera un capítulo. Mejor dicho, espera, yo te leo el primer capítulo, y después, entonces tú, mañana, apenas leas el segundo, me lo cuentas. Ah, bueno, entonces corrí a la silla,
y se sentaba y me leía el primer capítulo y tenía yo que concentrar. Claro, eso ya era una obligación, yo tenía que terminar el libro y cada capítulo ir a comentarse. Bueno, esa fue como la infancia de nosotros a grandes rasgos. Los dos fuimos muy unidos muchos años hasta que yo ya entré en otro episodio de mi vida muy doloroso y muy charro y bueno, que no pude continuar. Entonces, siendo la amiga del constante, porque eran otras cosas, yo ya tenía 2 hijas y tenía que correr con ellas y trabajar las 24 horas, fue otro cuento, entonces ya se rompió un poco esa comunicación. No obstante, cada página que escribía de cada libro me la llevó siempre para que yo la leyera y si le parecía que estaba bien. Y a mí me daba una pena que me preguntara si eso estaba bien escrito. A mí, es que eso era ilógico. Y a lo último, cuando yo me atreví a escribir un libro, que para poder subir en el escalafón, y dije, yo voy a escribir un librito, Eduardo. Dijo, sí, qué bueno, Gladys. ¿Sobre qué vas a escribir? Dije, ay, sobre ética, a mí me gusta mucho. Dijo, esa bobada. Dije, no. Él era así. Dije, no, es que eso es lo que a mí me gusta, es que yo quiero trabajar y dejar como una huella en el magisterio. ¿Qué importa el magisterio, Gladys? Tienes que dejar que las cosas sean más importantes en la vida. Dije, no. Yo voy a escribir el librito. Tú después apenas lo termine, me lo corriges. Dijo, claro. Sí, señor, yo terminé el librito. Con mucho miedo se lo llevé, porque él era implacable cuando las cosas estaban mal escritas. Implacable. Por eso a mí me asusta que en una ocasión muchos de los poetas pereiranos lo tildaron de ser muy atrevido con los demás poetas. Yo me preguntaba, ¿es que no lo conocen? Es que él era implacable con todos, con él mismo. Fue exagerado para corregir cada uno de sus libros. Entonces le llevé ese librito. Dije, oiga, Eduardo, yo ya terminé. Tenga, pues léalo y a ver qué le parece. Dijo, bueno. Se llevó el libro a su casa. Yo tenía terror. Dije, va a venir a decir qué disparates. Me leyó el libro al otro día, llegó con él. Ya leí, gordita. Dije, sí, ¿y qué le pareció? Dijo, está muy bien escrito. Lástima que escribas sobre esas bobadas. Y te anticipo, tú no sabes manejar el punto y coma. No lo vuelvas a utilizar. Solo utiliza el punto seguido, por favor. Dije, bueno, está bien. Yo ya te corregí ahí todos esos puntos y comas que estaban mal. Bueno, así era, o sea que si eso lo hacía conmigo, pues con cualquier otro hacía eso y peor, pues era la cosa más lógica. Así que él no tuvo reparos en corregir a todos, pero yo estoy segura que muchos de los que se sirvieron de él en esas correcciones hoy le agradecen porque aprendieron mucho y porque hoy son seguramente excelentes escritores, excelentes poetas y que se lo deben a él. Pero yo no hablo más. Bueno, en esta narración que nos hace Gladys, pues menciona a la librería Quimbaya y pues Rosina está estrechamente ligada con esa historia de la librería Quimbaya, que además fue la fuente de conocimiento de muchas personas en Pereira. A Rosina se le debe un enorme reconocimiento también por la labor que adelantó en la ciudad, y de eso además fue también muy consciente siempre Eduardo, que le profesó además un gran afecto y una admiración enorme a Rosina. Pues como para cederle la palabra, quisiera leer algo
relacionado con la historia de la librería Quimbaya, ¿no? Que es una anotación de 2002, de enero 18. Falleció ayer en una clínica de Madrid a los 85 años el escritor Camilo José Cela, galardonado con el Nobel en 1989. Aun cuando he leído poco de su literatura, para mi gusto groseramente española, tengo bastante que agradecerle. Él publicó mi primer ensayo, Introducción a Sade, en su revista Cuadernos de Son Armadans, que editaba en Palma de Mallorca y que Ana Cela, su hermana, me prestaba en Lovaina para que pudiera leerla. En esas páginas pude seguir el ascenso de Octavio Paz en el horizonte internacional y enamorarme de esa prosa y de su pensamiento iconoclasta. Todo esto vine a saberlo más tarde, atando cabos de reminiscencias, pues en su momento no tenía ninguna conciencia de la influencia futura de Paz en mi formación, ni del valor de la publicación de mi ensayo en la bella isla española. Camilo José tuvo inclusive la bondad de hacer una tirada aparte del trabajo sobre Sade y de remitirme 50 ejemplares a Chicago en 1971. Cuando regresé a Colombia en 1973, repartí esas separatas entre mis amistades y no logré reservar sino 3, que hoy atesoro entre mis papeles. Vamos a incluir a Cela entre mis lares europeos junto a mi querido Gastón, ay, tan injustamente olvidado. Me queda de todas maneras el mundo de la literatura impresa, planeta que hoy habito con soltura y delicia, puesto que ha sido mi devoción más inmediata desde los años de mi primera adolescencia. Y ahí quisiera, pues como que Rosina nos hablara un poco de ese primer conocimiento con Eduardo y de un momento que además marca, digamos, la irrupción de Eduardo en la vida cultural de la ciudad, que es la famosa conferencia en la librería Quimbaya en 1968. Buenas noches. Y saludo muy especial a los anfitriones, a Adrián, a Pablo, a los escritores, a los amigos, a las amigas, a las generaciones nuevas, a las generaciones nuestras. Este es un momento muy hermoso, tan hermoso y comprometedor que yo estaba realmente indispuesta, muy enferma, y me vine porque este es un momento único. Ahora, cualquier cosa que yo diga sobre Eduardo no es desapasionado, eso es lo malo, que es que ya es un lugar como casi maternal, porque en la librería Quimbaya, claro, allá fue donde lo conocí en 1970. No, pues ni decirlo que nos viene el aseo. No, porque nos viene el aseo. ¿Cuántos años tenés? Bueno, estábamos en ese momento en la séptima, entre 16 y 17, una librería donde soy calzado de Olens, o sea, yo la llamaba un potrero, de inmenso, con estanterías, con mesas, con todo, en los bellos momentos de la librería Quimbaya. Bueno, y siempre conocí toda esa gente maravillosa, muchos de ustedes, personas que quedaron en mi vida, dentro de mi corazón, y los imaginarios siempre detrás de ese mostrador, detrás de esa atalaya, de ese fortín. Entonces, un joven entra, un queridito de día 1, entonces, que con permiso. ¿Qué característica? Educado, precioso y educado. Un jovencito. Entonces lo vamos, yo le digo, bien pueda pase. Y se va por los pasillos pues, que tenía la librería, entre estantería y estantería, y él se demoraba, y venía muchísimas veces hasta que empezamos a conversar, ¿no? Y de pronto vino Arcesio, el papá, y ya lo conocía, él sí lo conocía, entonces me dijo, yo le voy a dejar una plata para que este muchacho saque unos libros mensualmente, y entonces me dejó 5.000 pesos. Era una plata, mucha plata. Bueno, y este muchacho feliz. Ya empezamos a conversar, amiguísimos. Luego ya conocí las hermanitas, luego a Zair. Bueno, una cosa familiar, un encanto. Ya el muchacho estudiaba su bachillerato y me parecía pues que qué dicha que él se fuera. Siempre piensa uno que salga, que se vaya. Cuando dijo que iba para Lovaina, él se perdió un tiempo, después volvió muy joven aún.
y trajo, ahí estamos, como 21 te digo, en la librería, este libro, que dice pues para honor mío, para Rosina, con la gratitud y el cariño de siempre, Pereira, junio 7 del 73. Este fue el primer libro que le conseguimos sobre Sade, la conferencia pues. El muchacho estuvo, ya lo conocía, pues yo se lo presentaba a todo el que podía, a todos los amigos. A ver, la saga, las cosas de la librería. Se fue a Estados Unidos, me parece, se fue a Estados Unidos y me escribía, lástima que no tenga aquí ninguna de sus cartas, y luego volvió, ya pues el gran escritor, el señorazo, el amigo de siempre. Para ese entonces, estábamos ya en la 21, con Sexta. Y así pues a grandes rasgos yo había notado por acá que esto de conocer a Eduardo o de recordar hoy a Eduardo es como voltear la mirada a un paisaje fecundo, bello, soleado, con unas tardes hermosas, digamos, unas tardes verde y tornasoladas, en palabras de él, o naranjo tornasoladas, y luego también unas noches en cuyo firmamento había algo, hubo algo doloroso y brillante como una cruz de estrellas. Eso es Eduardo para mí. Y para ustedes con mucho cariño, esta evocación. Bueno, y hay otro rasgo al que se refería Gladys, y era pues Eduardo era un hombre de muy pocos amigos, pero fue amigo de sus amigos. Era un hombre que era firme con sus amigos, y en nombre de sus amigos pues nos acompaña Jaime, quien tuvo la posibilidad de ser su compinche en muchas aventuras en el Colegio INEM, cuando adelantaron semanas culturales, y quien vivió muy de cerca también todo el trabajo intelectual que Eduardo adelantó, el trabajo como gestor cultural que Eduardo adelantó desde la Sociedad Amigos del Arte. Para cederle la palabra a Jaime, quisiera leer esta nota de el 2 de enero de 1993. Inteligencia es la cantidad de Dios que cada uno lleva dentro de sí. Este pensamiento del maestro William Quintero y su posterior ampliación conceptual en un momento iluminado resuena en mi interior como un germen de fuerza y de grandeza. Cuánta divinidad llevamos dentro de nosotros mismos. El esfuerzo, a partir de este momento, deberá consistir en expresar aquel ser inefable que carece de nombre porque es todos los nombres, y de expresarlo creativamente. En estos días he llegado a pensar que nada se parece tanto al purgatorio como la condición del trabajo en el mundo moderno. La invasión del sistema económico sobre todas las dimensiones de la vida permite que inclusive un colegio de aldea se convierta en una fábrica para hacer bachilleres, y que un oficio tan noble como el de profesor sea considerado al mismo nivel que el de un obrero manual. Steiner ha vuelto a estremecer todos estos días con la dimensión de su pensamiento sobre el nuevo orden social que trato de asimilar con mucha dificultad intelectual. Jaime, pues también nos podría contar cómo conoció a Eduardo y pues todo ese periplo del Colegio INEM y del periodo de la Sociedad Amigos del Arte. Gracias, Mauricio. Muy buenas noches. Gracias a los organizadores, a Gladys y Rosina, a los anfitriones y por supuesto a ustedes. Sin ustedes no habría nada. La revista Selecciones tenía una sección muy linda que yo leí desde muy niño y era mi personaje preferido. Y podría decir con toda certeza
que mi personaje preferido es él, de la gente que uno conoce, que uno aprecia, con la cual trabaja, con la cual hace proyectos, organiza actividades, pelea, discute, pero además es una complicidad, una amistad indeclinable. A Eduardo tuve el privilegio de conocerlo antes de conocerlo. Es decir, cuando él llegó a Pereira, después de su viaje por Estados Unidos, dictó su primera conferencia en la sede de la librería Quimbaya, precisamente invitado por el doctor Carlos de Leus Castro y Rosina Molina Reyes. Y allí empezó como ya la vida activa de Eduardo dentro de las diversas actividades culturales que realizó en Pereira. Y esto lo catapultó para empezar a organizar muchas cosas. Entre ellas fue pues, como la persona que deslumbró a la sociedad pereirana, me refiero en la actividad cultural, al doctor Nacianceno Marulanda, a Uribe, Marujita Uribe, sí, y unos personajes muy valiosos de la ciudad, el doctor Greus, por supuesto, que dirigían la Sociedad de Amigos del Arte. Y él llegó a la presidencia, a la dirección y presidencia de Amigos del Arte, y desde allí Amigos del Arte cambió la faz de lo que era y también la cara cultural de la ciudad. Amigos del Arte, desde la dirección de Eduardo, no es que antes no hubiera hecho nada. Tenían unas clases de ballet, algunas exposiciones. Cerámica, teatro, muchas cosas. Sí, cerámica, teatro, pero había cursos de fotografía, pero había un momento en el cual la entidad decayó mucho por falta de dinero, de motivación, y llegó sangre nueva, sí, con proyectos nuevos y un hombre completamente abierto, en medio de su rigor académico, de su precisión en las cosas, hizo una apertura a todas las actividades culturales de la ciudad. Entonces se inventó el Salón de Amigos del Arte, que eso es tal vez de las cosas más bellas que tuvo la ciudad. Aún intentan programar el Salón de Agosto, hacen unas cosas que son una payasada frente a los salones de Amigos del Arte. Y ser invitado a un Salón de Amigos del Arte era un honor. Era tarjeta personal e intransferible. Policías en la entrada, porque la sede enseguida del Seguro Social, por la carrera sexta, iba tanta gente que tenían que suspender la entrada. Y solo entraba quien tuviera tarjeta y fuera realmente invitado, porque eran salones muy grandes, participaban artistas regionales, y ese es una de las cosas que tenemos que agradecerle a Eduardo. Ese es la formación de los artistas en la ciudad. Allí surgieron cantidad de personas. De allí podemos hablar de Viviana Ángel, de los hermanos Hoyos, Álvaro, Carlos Enrique, Hernando, Dioscórides Pérez, Dios, eso es un hombre hermoso, maravilloso. Rafael Echeverry de Santa Rosa, un hombre extraordinario, muy desconocido. Albeiro Osorio Cardona, ganador de uno de los salones con un cuadro llamado Vortis. Sí, sí señor. Bueno, Juan Carlos Salazar, Lilian Salazar. Y era una casa en cierta medida parecida a esta. Entraba uno y una serie de habitaciones con un patio central. Con un guayabo, con guayabas. El árbol, pero el árbol que estaba central, en el patio. Sí, pero en el patio central. Sí, abajo. Pero abajo. No, en la entrada, en el primer piso, en el ya corredor. dices tú, sí. Y entonces estaba un patio central como esto, ¿Cómo no? que tenemos aquí, y esto es lleno de salas, y al fondo estaba una sala muy grande, que era donde ensayaba habitualmente el grupo de ballet, que dirigió Ana María Mejía y Jaime Orozco. Bueno, que también son pereiranos y formaron muchísimas personas en la ciudad. Bueno, y él tenía un ojo de artista, la cosa más impresionante. Crítico en literatura, pero crítico en pintura.
creo que era más estricto y más duro, más fuerte y con más conocimiento en pintura En la plástica y en que- música que en literatura, siendo un hombre absorbente y conocedor de la literatura. O sea, esto lo hacía un ser humano muy completo, porque en él estaban reunidas todas las condiciones del arte. Era un captador de belleza, Así. de una sensibilidad impresionante, que no solo tenía la sensibilidad, sino que la transmitía. Porque eso sí, la palabra que podría definir a Eduardo, una sola palabra: maestro. No maestro de colegio, de escuela, de eso no. Ese fue el tiempo que él perdió allá, por el cual le pagaron o nos pagaron. Pero no. Ahí sí logramos. Él lo logró y yo lo logré. Gladys también, pobrecita, también es maestra. Ay, Por sí, favor, miren, pobrecito, vean. estás Pero caro. no sabían allá quién era Eduardo. Y, Allá no supieron quién fue Eduardo. Ah, no. Ni tú. No, Vaya, sí supieron, No. por eso Después hicieron supieron tanto quién daño. era Jaime y quién era Eduardo. no, Cuando ya no y no estaban allá. sabrán quién consta. es la gente que hace las cosas en los Ah, colegios, porque es la gente que estorba. Bueno, pero cuando hay un maestro que sirve, a ese maestro hay que echarlo, hay que sacarlo. Eso peligro. no sirve, son un peligro. Bueno, el caso de Eduardo es paradójico entonces por eso, porque yo lo tildaría como el maestro, el gran maestro, pero no solo de aula, fatigando las aulas con mis guantes de tiza, intento escribir Sí. bueno, un poema bellísimo de Eduardo dedicado a Liliana Herrera, una filósofa pereirana, Pereira. y formó muchísima gente, porque de sus estudiantes en el INEM, en la Universidad Católica, en la Tecnológica, salieron personajes fantásticos. Aquí puedo citar pues, a Vivar Ángel Higuita, por ejemplo, como alumno de él. Por ahí está Rigoberto Gil Montoya. Por ahí está también. Rigoberto decía, y el mismo Eduardo lo sostenía, Rigoberto, que si el alumno no superaba al maestro, o no servía el maestro o no servía el alumno. En este caso sirvieron los dos. Iván Alejandro, alumno del INEM, es decir, hay muchísima gente. Luis Fernando también fue alumno, es decir, mucha gente. Y ese es el título que yo le podría dar definitivamente como el de gran maestro. Quería contarles de Amigos del Arte que tenía un ojo y una sensibilidad para calificar obras que los cuadros primero los veía él. Él aceptaba indiscriminadamente a todos. Solamente rechazó una obra, ahorita les cuento a quién y por qué. Y que me perdone desde los profundos infiernos el Señor. Pero no me refiero a Eduardo. También es un muy buen clima. Sí, es buen clima. La es que hace mucho calor. Bueno, y él miraba las obras. Y él le recomendaba a la gente si vale la pena, no vale la pena, de pronto. Y además, aunque había un curador para cada salón de agosto de Amigos del Arte, Manuel González, por ejemplo, sí. muchos años fue el curador. Él seleccionaba en cuál sala quedaba la obra. Un ojo para colgar exposiciones, impresionante. Y al fondo les contaba en la sala de ballet, una sala bastante grande. Era en forma rectangular y allí la llamaba en secreto él, sus amigos lo sabíamos, la sala del horror. Sí. La sala del horror eran las cosas que a él le parecían feísimas. Aquí también se produjo el feísmo mexicano y se sigue produciendo. Y la sala del horror, allá iban a pagaron obras de muchísima gente que después fue prestigiosa. Pero gracias a esa sala del horror, el artista entendió que tenía que mejorar la calidad de la obra. Al principio mucha gente ofendida. ¿Y por qué como lo más malito está allá? La gente no sabía. No, simplemente era el espacio que tenía.
pero él sabía, y de ahí no salió jamás un solo premio, y él no era el jurado. Y eso sí, la honestidad, la transparencia, quienes hacían de jurados, Lucy Tejada, por ejemplo. Entonces, es una mujer a la cual no hay que decir, debe ganar tal obra. No, Augusto Rendón. Es decir, verdaderos maestros en el arte de la pintura, de la escultura, eran los jurados. Y claro, en eso sí no había ninguna influencia, nada. Eduardo no se metía para nada en eso. Pero de la gente que estaba en el Salón del Horror, jamás nadie ganó nada. Lo que ocurre es que muchos pasaron por el proceso del Salón del Horror a la sala principal. Y hoy son artistas muy reconocidos, gente de mucha valía. Bueno, fantástico allí los cócteles, los de Amigos del Arte. Por eso era tan peleada la entrada allá. Porque eran unas borracheras. La Juma de ayer, dice una canción. De María. Era impresionante, unos cócteles fantásticos. Sí, estoy que me voy para allá. Y eran de amanecida, además. Los de vodka, claro, Ella los hacía, acaba de confesar que ella los hacía. Que emborrachaba a todos. Pero, ¿cuántas lenguas de Yayo? Tenía de todo. De Yayo, cuando dio lengua con condimentos. En una sola. no. Es que son tantos temas, tantas historias, tantas cosas. Bueno, aquí también llega un exalumno que es escritor pereirano, vive en Palmira o vive en Palmira. Bueno, son tantas historias de Eduardo, de la Sociedad de Amigos del Arte, de todo lo que él pudo proyectar culturalmente desde allí. Luego su labor cultural se vio pues recompensada, por decirlo, en la medida en que él pudo hacer durante la administración del alcalde Gustavo Orozco, y estaba director del Instituto de Cultura cuando el Instituto de Cultura era de cultura, y no de turismo. Y había una persona que sabía de cultura y no de planeación. Estaba el filósofo Julián Serna Arango, y que fue un hombre que le permitió a Eduardo hacer un trabajo que nadie había hecho y muy poca gente hace. Es ir con la serpiente Margarita. ¿Sí recuerdas? Sí. La serpiente Margarita era una caja. Quieta, Margarita. Quieta Margarita. Era un cajón como el de la máquina Singer, pues cuadrado. Tenía un proyector de diapositivas y tenía una colección impresionante de diapositivas de historia del arte, de Grecia, de Egipto, de todo el mundo. Y él iba a los barrios, al barrio Galán, a San Judas, a Kennedy, por supuesto, en el barrio Berlín. Cuando se anunciaba una conferencia de Eduardo en el barrio Berlín, había que llegar tempranísimo porque eso se llenaba. Era impresionante. Y lo mismo en cualquier barrio de Pereira, en barrios populares, en Cuba. Entonces logró hacer talleres para escritores. San Judas. En el barrio San Judas. Hizo talleres para escritores. Gente de los barrios, gente muy humilde, que no creía que tenía la capacidad de escribir, pero le decían: maestro, por favor, usted es capaz de mirar estos papelitos a ver si algo sirve. Y él, con su firmeza y seguridad, decía sí o no. Lo que decía Gladys es muy cierto. Si veía posibilidades, era animar y escribir y le hace esto. Y además, él donaba mucho libro, regalaba mucho libro. Bueno, en esas conferencias que hacía sobre cultura egipcia, griega, en los barrios, pues eso permitió que mucha juventud tuviera una visión distinta, porque de allí también salieron personas muy valiosas que tienen pues mucha trascendencia, mucha importancia en la cultura de la ciudad. Además, como maestro, ya en su papel de educador, educó. Lo único que él no pudo educar fue a los directivos, a los jefes.
Pero Eso sí, claro. ya estaban encerrados y tapados y botaron la llave. Con ellos no hubo nada. Pero sí logró educar, formar a todos los maestros, a todos, porque él era director del departamento de español. Llegó como director del departamento de inglés, de idiomas primero y luego de español, y logró un equipo de trabajo, profesores y profesoras de una altísima calidad académica y humana. O sea, no era el maestrico cualquiera que va y con cualquier cosa enreda a un estudiante. Todos los profesores y profesoras, yo estuve en ese departamento, teníamos que rendir académicamente, formados por él, con una dirección. Eduardo, ¿qué hago? ¿Cómo puedo hacer? ¿Cómo enfoco el tema? Y de una vez hacía como una síntesis y oriéntese, y de libros, textos, documentos. O sea, que uno como maestro al lado de él estaba en la obligación de ser eso, un excelente maestro. Y sus estudiantes, por supuesto, muchos no lo querían. Les tocaba estudiar. Sí, pero quienes lograron aprender de Eduardo hoy son pues personas muy destacadas. Puede que no sean ni grandes músicos o poetas, escritores, no sé, pero son personas formadas académicamente y con mucha seriedad y Bien formado. sí, con una formación en todo sentido, formación intelectual, formación moral, espiritual, aunque él tenía una frase ya muy común sobre la moral. Así se no le gusta. ¿No? ¿Qué es moral, Eduardo? Decía, moral en Pereira es una mata de moras. Bueno, Eduardo, además, está el gran escritor. Aquí tenemos una serie de libritos. Son como 7 libros, 8 libros publicados. Y curiosamente, el primero fue sobre el Marqués de Sade, que Rosina trae un ejemplar que no es único, yo también tengo el mío. Bueno, yo sé que También está sí. marcado. No. yo sé que no es único, pero aquí dice que de 50, este es el número 39 de la primera tirada. El mío, sí. El mío, sí. Esto es de ponte el uno. Sí. No. ¿Y por qué no? Ave María, Pablo, está en mi maletín. ¿Qué número es? Y el último también y el sabe. último, Sabe también. es curioso, que el último libro, Sí, dio la vuelta y volvió a saber. Una alcahuetería. No, por favor, sí. ¿Qué le va a pasar? El libro para que él saque a ver Ay. qué número es No, el es de- que, no es eso, ¿ok? Gracias. Manía de coleccionista, ¿no? Manía de colección. Una de mis pasiones adquirida, inclusive por sobre un regaño de Eduardo, la seguí, es la de los libros. Sí. Aunque mi intención fue trabajar mucho sobre... No es, No, pues, pero la este sí pasión. es. No, tampoco. Ah, Un reconocimiento. no puedo quedar mal. No puede quedar bueno. No. Posible que sí. Despacito, no hay afán. Hola, Estamos todos sí. encantados. Sí, bueno. con Ah, esta clase. quería antes de que se me olvide contarles El regaño. el regaño. Es que yo inicié hace muchísimos años una colección sobre escritores de Pereira. Empecé con Pereira. Luego, pues tocó ampliar la Risaralda y al Viejo Caldas, porque muchos escritores pereiranos vivían en Manizales o en Armenia, por ejemplo, Euclides Aramillo Arango. Entonces, ya Euclides era más quindiano que pereirano. Y ya tocó incluir a los quindianos. Y entre los quindianos, Adel López Gómez. Pero Adel López Gómez vivió en Medellín, es considerado casi un antioqueño, su gran biblioteca está en Medellín. Hay el fondo Adel López Gómez en la Biblioteca Pública Piloto de Medellín, pero se radicó en Manizales, trabajó mucho en Manizales, fue secretario de Educación, hizo muchísimas cosas en Manizales. Entonces también Antioquia y Caldas. Y esto es una sola región, finalmente. Y sí me regañó Eduardo, me dijo, Jaime, no pierda el tiempo. ¿Cómo se le ocurre? Si está la literatura rusa, francesa, italiana. Y le dije, Griega. Eduardo, la griega por supuesto. Y me dice, y le digo, Eduardo, pues que esa literatura
también era de provincia. ¿Cómo empezó Grecia? Siendo un pueblito. Sí, sí, No, y ¿sí? ellos se nutrieron de esa literatura. sí. Claro, Bueno, finalmente no le hice caso. claro. Y él, afortunadamente, y a veces pienso que tenía razón. No, porque Ay, no, Quedó es grabado. tanta cabeza. tantos Quedó los grabado. libros sobre la región, tantos que ya son un estorbo. Y a nadie más le interesa. Bueno. Bueno, Pamela. Gracias. Bueno, hay una anécdota que les quería contar y es del único personaje que él no dejó entrar a Amigos del Arte. A Diego Roldán. Sí, ya ves. En uno de los salones de Amigos del Arte, 30 de agosto, se apareció Diego Roldán, pintor pereirano ya fallecido, con una obra que era un ataúd, y lo que tenía dentro del ataúd eran unos gallinazos, ya podridos. Sí, no tampoco. Entonces Eduardo no. Y él no lo aceptó desde el principio. Y el día de la exposición, el tipo fue con el ataúd a entrar. Y definitivamente con la policía, porque además allí estaba el comandante de la policía, el comandante del batallón, el obispo. Él se curaba en salud con todos. Por lo menos esa era la protección que él tenía. Y no lo dejaron. Diego Roldán organizó para el día siguiente una exposición con los amigos que él llamó el Salón de Rechazados, como si estuviera en París, en la plazoleta de el Monumento a los Fundadores, o sea, en la 13 con 13, lo que todos llamamos el Prometeo, que no se llama Prometeo. Y allá hizo su exposición, alguna gente se sumó a ese homenaje, pero fue a la única persona que él rechazó por la obra. Esa obra pues demasiado loca en un momento en que podría existir el arte conceptual, pero pues No, y eso que es un hombre tan refinado. limitaba eso ya podía, todos los espacios. Eso era una desfachatez. Eso Sí, eso ya supera. Yo quisiera, mientras Jaime... Bueno, aquí está La competencia, claro. ¿Qué número de la ¿Qué número la es el inquietud. tuyo? Está al principio. Ahora se Al subasta. principio, ahí se acá, en la contratapa. 17. Por 22. Mínimo número 1. Por 22. Bueno, y para mostrar como curiosidad, Rosina mira los fastos malditos del Marqués de Sade. Esta es una maldita tarjeta que uno no debería guardar, porque precisamente ese día en el cual estaba presentando en la Alianza Francesa la obra del Marqués de Sade, ahí tuvo el paro respiratorio y ahí falleció. Este es el testimonio que queda de la última conferencia en la cual él estaba, ¿Qué año? pues, que estaba dictando. ¿Cómo? Eso fue en el 2003. Sí, Hace claro, 10 años. fue el 28, la conferencia fue el 28 de febrero y 13 días después, el 12 de marzo, falleció. Si me permites, Jaime, Sí, por supuesto. una acotación en este momento de los recuerdos tan bellos y tan extraordinarios. A veces las cosas tan fatales tienen también cosas inmensas. Sí, Yo recuerdo esta noche de que estamos hablando en la Colombo francesa, no sé por qué en ese momento de desesperación, cuando él empezó a hablar y se le agotó la voz y pasó lo que pasó, lo entraron hacia la parte de atrás de la alianza y en un momento sacaron la silla, porque pues para sacarlo en la silla en que estaba sentado y lo izaron, digamos acá, fueron por encima de todos los presentes, yo creo que mucha gente de ustedes estaba allí, y lo izaron y lo sacaron, y yo no sé por qué en ese momento de desesperación yo pensé en algo legendario, pensé en Sócrates, en la muerte de Sócrates, rodeado de sus amigos. Entonces, antes de empezar la conferencia que Eduardo pasó así hacia la mesa, yo estaba pues claro, de primera el abrazo y yo miraba y decía, qué dicha este público, ¿no?
una cantidad de jóvenes, como hay aquí esta noche, una cantidad de muchachos que no lo conocían, que venían de oídas, porque otro amigo los invitó. Y nosotros, nuestra generación, que lo amábamos, y los escritores, que hay aquí también una cantidad muy excelente de ellos. Y en ese momento me acordé, dije, no sé por qué Jaime, lo asocié inmediatamente con la muerte de Sócrates. Muy dolorosa, pero con todos sus amigos y con toda la expectativa. Y me dolió inmensamente. Me acuerdo también de Jaime Valencia Solanilla, todo hay que decir. Jaime Valencia Villa. Él salió en ese momento Solanilla. Valencia Solanilla. Y nos defendió, digamos, de ese momento tan duro, todos desconcertados. Él tomó la palabra y empezó a hablar del libro. Muy valiente, porque era una palabra muy sabia realmente. Y nos fue calmando a todos los que estábamos sin saber qué hacer. De verdad, nos sentíamos como ovejas descarriadas. Así me sentía yo. Bueno, ese es otro recuerdo de Eduardo que tengo y de su vida. Yo quisiera, pues como antes de que podamos abrir, porque la idea de esto era también que se volviera una conversación, pues como trasladarle una pregunta a Gladys, a Rosina, a Jaime, pues sobre lo que creen que está por hacer en relación con la obra, con los reconocimientos que haya lugar, con lo que hizo Eduardo, porque creo que ese pues debe ser además el propósito de una reunión como la de esta noche, que es saber qué está por hacer en relación con su figura, con su obra. Muy buenos expositores y seguramente el público también tendrá muchas cosas para decir, por amor y por conocimiento. Yo quiero decir una sola palabra, ¿cómo le parece? Lo que hay que hacer ahora, justicia en la obra de Eduardo. Sí. ¿Tú qué dices, Gladys, querida? Bueno, yo he perdido como la esperanza en esta ciudad. He perdido la esperanza en Pereira porque nosotros somos pereiranos de pura cepa. Y yo creí que Eduardo iba a ser reconocido y que lo iban, de verdad, su obra iba a salir siquiera de Pereira. Y no se logró. Y lleva 10 años de muerto. Y los 2 libros que tiene sin publicar, nadie ha pensado en publicarlo. O sea que, la verdad, yo les confieso y les agradezco que estén aquí escuchándonos todas estas bobadas, porque en el fondo son bobadas, porque esto se va a quedar como allá, como donde está él bien muerto. Entonces, pero realmente yo no creo que nada se pueda hacer ya por Eduardo. Yo espero que dentro de 2000 años, como a muchos, o de 100 años, o de 200, no sé cuántos, alguien muy importante en el mundo lea su obra y diga, ve, este hombre valía la pena. Pero nosotros ya en ese momento estamos todos los que estamos aquí, muertos, bien muertos también, como él. Y entonces no nos vamos a dar cuenta. Así que esa es la esperanza que yo tengo, yo no tengo más esperanza. Qué pena decir eso, tan triste, pero así lo veo. Y con referencia a esta fecha que vamos a celebrar, o que ya estamos celebrando, el sesquicentenario, que de pronto, qué pena, ¿verdad? Va a quedar es el disque centenario. Sería el momento de estar todos nosotros en la locura de comprar las obras completas de Eduardo, en edición de lujo o como sea. Ese sería el regalo, ese sería un presente precioso para nosotros y para las generaciones futuras, la obra completa de Eduardo. Que gubernamentalmente se hubiera hecho, pues, ¿no? Sí. Pero eso es una utopía, como dices tú. Pero yo digo, no ¿sí? reconocieron la obra En los vida. anteriores administradores, Sí, gobernadores, alcaldes. sí, señora. Que la leyenda. Hoy por hoy, menos. Así. No, Ah, No, no, tenemos. No hoy sí tenemos. menos. Hoy son graduados de brutos para llegar Ajá, allá. Exactamente. Sí. Yo creo que lo que hay que hacer por Eduardo lo tenemos que hacer los amigos. Los amigos. Definitivamente en las esferas gubernamentales nada que hacer. Nada que hacer. Aquí tengo, por ejemplo, un curioso libro
Se llama Cartas del Nilo. Ah. Es una novela Ah, preciosa, bellísima, Inconclusa, además. inconclusa, sí, sí. pero es del año 1992, la cual presentó a un concurso y es simplemente una novela basada en una serie de cartas. Es una muy bella novela porque además recoge todo el pensamiento egipcio que él tenía, todo su conocimiento. O sea que es realmente una novela histórica que valdría la pena pues imprimir y dar a conocer. O sea, si algo hay que hacer por Eduardo, somos los amigos, la gente, la nueva sangre. De resto, difícilmente. De los administradores no podemos esperar sino Nada. fraudes, desengaños y que sigan usurpando el poder porque no hay más. Jaime, y si no digo esto, y el querido público, me reviento. ¿Por qué? Porque es que en la revista cultural número 18, que salió el primer fragmento de Cartas del Nilo, adivina quién estaba dedicada. Busquemos. Busquemos esta belleza. Bueno, Sí, sí. aquí no está. Esta es una revista preciosa que está dedicada a Eduardo. Sí, Pero dedicada a aquí Eduardo. no está, es en el número, bueno, digamos que después, tal vez en el 20, en el anterior, cuando estaba Eduardo Sí. dirigiendo la revista. Ujú. Bueno, pues se dedicaba a mí. Sí. No, sí, A sí, Rosina que Molina, dice, sí, que dice. sí, de verdad. Pero ya vi que no es en esta, porque esta es la obra de Este Eduardo es ya Ahí después es. de su Cada fallecimiento. esposo. Y Sí. esa Desde era muere. cuando él estaba en la revista. Si no lo digo, ya. me Se iba a ahogo. morir. Porque es que sí, se lo Ay, no, merecía. es que es el cariño, es que uno no sabe expresar realmente. El cariño, el amor es así, hablábamos ahora con Gladys, reservado. Se ama tanto que uno apenas de decir te amo, pero como ponerse a explicar, el amor no se puede explicar, es No como se la puede. magia. ¿Cómo hace uno? Pero entonces eso sí lo llena a uno de orgullo, de felicidad. Bueno, no sé si hay Ay, alguna sí, Por acotación. esa cantidad de amigos Gilberto. y de conocidos de Eduardo. Yo simplemente, sobre esta última parte que ustedes comentan, la primera recomendación Sí. que yo haría es no mirar hacia las esferas oficiales, Ah, lo que dice. porque es mucha la energía que uno, Bota. Vos, las neuronas, Mm. todavía manteniendo alguna esperanza sobre que el ente oficial vuelva los ojos a lo que nunca ha visto. Exacto. Pero- No sé. Voy a otro campo. Pereira es la capital del desperdicio. Pereira se ha dado el lujo de desperdiciar a sus poetas, a sus músicos, a todo. a sus gestores, a sus grandes deportistas, a lo que haya pasado por aquí. Y no hablo del desperdicio de la dirigencia, digamos, politiquera, Ya. sino del desperdicio de todos nosotros, Porque Eduardo es el mejor ejemplo de que nos damos el lujo de desperdiciar lo que nos ha brindado la tierra a borbotones. Sí. Voy a dar un ejemplo. Cuando yo estudiaba en la Universidad Tecnológica, muchos de los profesores míos fueron enviados a Inglaterra, a las grandes universidades del mundo a hacer sus posgrados y sus doctorados. Y cuando volvían como castigo, los ponían a enseñar matemáticas uno en primer semestre. ¿Sí? Por haber tenido el privilegio de haber salido a educarse. Entonces, yo llamaría a que no continuemos con ese desperdicio. Voy a dejar ejemplos de desperdicio. Esta librería es un desperdicio de los pereiranos. Aquí hay maravillas. ¿Sí? Yo les digo a mis estudiantes, por Dios, generación de hoy, ¿cómo ustedes se dan el lujo de desperdiciar una librería que les trae cosas? Desperdicios como la biblioteca del Banco de la República, donde lo que no esté se lo traen. Sí. Desperdicios como ese centro que tiene Jaime de ¿Cómo documentación, le parece? donde Eso es hay belleza. maravillas. Pero La son historia. maravillas de gente que nos precedió y gente que nos ha acompañado generacionalmente y que se ha preocupado como por dejarles herencia a la ciudad. Yo llamaría a pensar en cosas menos costosas. Por ejemplo, esta semana escuchando
los programas de Eduardo en la emisora emisora. Religión. Es que él, todo lo que hablaba era tratando como de educar. compartir, no educar, sino compartir. Por Dios, yo he tenido el privilegio de conocer esto, lo quiero compartir con Sí, todos sí, ustedes. sí. Entonces yo pensaría, por ejemplo, así como es tan importante que su obra se edite Sí, completa. y con el respeto que merece, completa, es importante que esos programas de radio También. se compilen y se Se lleven a la gente, y se eso no es tan difundan, costoso se como sacar un difundan. libro a la hora de la verdad, ¿cierto? Se reediten todos esos programas y le lleguen a la gente, porque digamos en la formación literaria y eso, yo creo que al estudiante de hoy le llega más de oído que de que se vaya y se dedique a leer un libro. Escucha y se motiva. Sí, Y utilizar como todas esas estrategias para que la gente vuelva sobre lo que tenemos. Realmente hay mucho de qué enorgullecernos como pereiranos, como risaraldenses, como miembros del eje cafetero. O sea, el paisaje cultural cafetero no es ese dibujito que nos quieren pintar. El paisaje cultural cafetero es que aquí hay una herencia. Y personajes como Carlos Dreus, personajes como Hugo Ángel, Ricardo sí, Mejía y Sasa. Ricardo Mejía y Sasa. La gente todavía no sabe ¿Quién es? ¿Quién es? todo el mensaje que ellos quisieron dejarle a la ciudad. Y tenemos que reivindicarlo, tenemos que cultivarlo como sea. Y si nos toca regar hojas como Miguel Hernández con su poesía en España, pues regaremos volantes, regaremos hojas, pero esa obra tiene que continuar y están los continuadores. Y no vamos a seguir desperdiciando tampoco a esos continuadores de su obra. Hablar de sesquicentenario es hablar del desperdicio más tremendo del mundo entero. Vamos a invertir millones de pesos trayendo el ballet de Cali, de la salsa, Ya vives. que nada nos interesa. De la porque, salsa. pues es hermosa y iré cuantas veces pueda a Cali a verla, pero invertirle millones para poner el Plazo de Bolívar, Sí. cuando es un espectáculo de recinto cerrado y cuando es una cosa que peligra frente al clima de Pereira, que hasta la podemos desperdiciar después de haber invertido toda la plata. O traer otro mundo de fantasmas aquí para descrestar a la gente, cuando tenemos todo el dinero para invertir en los valores de hoy, de ayer, de antier. ¿Sí? Me parece que es el despropósito más grande y el crimen más grande que se está cometiendo en este momento contra la cultura de la ciudad. Porque realmente es un crimen, porque es la plata de la juventud, es la plata que nosotros pagamos de nuestros impuestos. ¿Sí? Entonces estamos tirando a una alcantarilla Todo lo la plata que le corresponde a las nuevas generaciones. Sí, eso está muy bien. Diver también quiere. Yo quiero pararme para poder compartir con las personas que están acá. Yo comparto todo y suscribo todo, además lo que acaba de decir Gilberto, pero quiero seguir evocando el recuerdo de ese hombre que me trajo hoy desde Medellín para estar con ustedes. Acabo de llegar en este momento. Gracias. Y la verdad es que es por lo que muy bien decía Jaime, Eduardo fue un maestro, pero un maestro de vida. Esta noche hay maestros míos maravillosos, Gladys, que te amo, tú sabes, Jaime, por supuesto, Rubén Darío, que está por acá, y evidentemente ese ser que es Eduardo, ¿sí? Fueron mis profesores de colegio, pero fueron mis maestros de vida, y los recuerdo es por eso, y el cariño que les tengo a cada uno de los que acabo de nombrar es por eso. Por la vida. Y Eduardo sin duda alguna fue un maestro de vida. Cuando yo llego donde Eduardo, gracias a ti, Jaime, y gracias al arte de la música, Eduardo me hace escuchar por primera vez en mi vida, a los 13 años, el Magnificat de Bach. En su casa, en compañía de Jaime Ochoa y de Humberto Bustamante. Yo nunca había escuchado nada tan sublime y tan maravilloso, ¿sí? Hoy lo recordaba contigo, ahorita hace un rato, de la pequeña crónica de Ana Magdalena Bach. Entonces empieza
a darme una curiosidad por el mundo de la música, del arte en general. Y eso lo aprendí fue aquí en Pereira, una ciudad muy interesante y muy importante hace 30 años, pero muy importante. Todo lo que ustedes están diciendo, eso lo vivimos nosotros los pereiranos raizales con un furor enorme, ¿sí? Y solo hago un paréntesis para no extenderme en la vulgaridad que estamos viviendo actualmente, pero realmente esto es una pobreza, esto es una decadencia, y es por lo único que agradezco que Eduardo no nos esté acompañando. ¿Sí? Porque esta Pereira no lo merece, esta Pereira no lo merece, es así de sencillo. ¿Sí? Era un hombre absolutamente exquisito para esta Pereira tan vulgar que tenemos ahora. Gracias a Eduardo me acerqué a la música culta y a la música clásica, y después me convertí en un cantante de ópera gracias a otros maestros ya que directamente, pues digamos, hicieron todo lo posible para que yo fuera un cantante de ópera. Pero el primero que dijo tu voz y este tipo de cosas con una autoridad, con un ojo crítico y un oído y un conocimiento fue Eduardo. ¿Sí? El que me sembró la semilla de la curiosidad de yo empezar por una cosa que no entendía para nada, porque yo también me crié a punta de boleros y tango en esta ciudad, y juntos, más tarde, ¿sí? Nada, yo quería evocar esto y recordar a Eduardo con un inmenso amor, con un recuerdo y con un respeto y una admiración, porque todo lo que a mí personalmente me dio fue maravillas, y por eso estoy aquí acompañándolos a ustedes. Gracias, Viva. Muchas gracias. ¿Alguien más quisiera compartir o hacer alguna pregunta? ¿Puedo? Claro. Pues, es totalmente improvisado. Me trae aquí, más que el deseo de escuchar muchas cosas sobre Eduardo, me trae aquí el corazón. Eduardo, fuera de ser un maestro, fue un gran amigo, un orientador, una persona que siempre estaba dispuesta a escucharlo a uno, una persona que en lo posible si podía darte la mano lo hacía. Y fuera de esa experiencia tan humana que tuve con él, está la experiencia académica que, aunque no fue mi maestro nunca, sí fue mi maestro para la vida. Se puede decir que yo soy poeta gracias a él, me mostró el camino, me enseñó que el arte y la cultura podían existir hasta en las partes más irrisorias, más ocultas, más lejanas. O sea, no le importaba. Él guardaba la esperanza de que ese arte, esa literatura, ese conocimiento que tenía le llegara a todo el mundo. Y era una maravilla. Lo conocí en 1984, recuerdo tanto, pertenecía a su brigada cultural que dejó huella aquí en la ciudad. Los eventos que Eduardo realizaba en el colegio INEM Felipe Pérez, que le debe muchísimo, le seguirá debiendo. Creo que debería a estas alturas por lo menos tener una estatua allá en el centro. Le debe que el INEM haya sonado prácticamente por casi que 2 décadas, más o menos. 2 décadas en el ámbito cultural de la ciudad. El INEM era una cosa a nivel cultural en esa época, a lo que sí. Entonces, a través de ese tejemaneje con Eduardo, pues de estar vinculado a sus eventos, a sus locuras, ¿sí? Sí, artísticas, porque él iba en contra de todo y contra todos, pero él sacaba adelante cualquier proyecto. ¿Cómo alguien se toma? ¿Cuándo se ha hecho? Yo no he visto que alguien se tome culturalmente el lago como lo hacía él, ¿sí? Desde la Sociedad de Amigos del Arte, cuando estaba él allí. Entonces, recuerdo en 1986 ese homenaje, sí, precisamente a Federico García Lorca. Tú estuviste allí cantando, eso es inolvidable. Y yo era un culicagadito en ese entonces. Entonces, ¿cómo no inspirarse a través de esas cosas? ¿Cómo no sentirse tocado, ¿sí?, por un personaje como él? En el 2003, cuando falleció, estaba yo en Palmira. Yo soy vicepresidente de la Fundación de Artes Plásticas y Literatura de Palmira. Y estaba trabajando en otra cosa que sí da plata, porque ustedes saben que desafortunadamente esta profesión no da mucho. No. Entonces,
mi madre me llamó, me dijo, ¿usted sabe? Yo le dije, ¿sé qué? Me dijo, Eduardo falleció. Era por la mañana, recuerdo que lo único que yo hice, que yo recuerdo, fue vestirme la ropa, subirme en una moto y llegar exactamente cuando el féretro estaba entrando, ¿ya recuerdas? En Dos Quebradas. Sí, en Dos Sí, Quebradas. correcto. Sí. Tenía el tiempo preciso para llegar, no descansé en todo el camino, llegué y me despedí de él con un poema. Entonces, lo recuerdo tanto, lo recuerdo con mucho cariño, ¿sí? Y no quiero extenderme más. Pero sí quiero contar la anécdota de la ponimalta y la lengua. Dentro de los eventos que organizaba Eduardo en ese magnífico salón allá en el lago Uribe, ya se había colgado toda la obra, además había la obra era de Yayo. Yayo era un caricaturista, muy destacado. Muy destacado, pero pues no, nadie sabía. O sea, se supone que quien hacía la exposición pues también hacía su aporte con lo que se le iba a ofrecer a los invitados, y eso era pues, como decía Jaime, con invitación personalizada y todo. No recuerdo si alguien habrá estado en ese momento allá, pero yo recuerdo que Eduardo se acercó a mí con un terror y él no sabía qué hacer, pero ya era tarde. Ya habían salido los meseros, el uno con una bandeja de lenguas y el otro con una bandeja de ponimaltas. Entonces era muy curioso ver a damas tan prestigiosas, a pintores, con una lengua en la mano y un vaso de ponimalta en la otra. Sí. Entonces Eduardo, en medio de su sorpresa, porque eso se lo tenía muy bien guardado ya, los meseros decían entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos? Estas lenguas, ¿qué hacemos con todos esos paquetados de lenguas? Entonces fue una experiencia que a mí jamás se me va a olvidar, porque sí vi a Eduardo, o sea, él aún lo tomó con su elegancia de siempre, respiró, y ya que las lenguas estaban en funcionamiento, pues entonces se vinculó a ellas. Sí, claro. Tuvo que comer lengua y tomar agua. Por ahí no está Giovanni también. Sí, está Giovanni. Ay, todo el mundo. Abelardo. Ay, sí, qué rico. Sí, Álvaro Galvis. Abelardo, venga a ver, hable. por favor. Sí, por favor. No, pero además, por favor, eche lengua, maestro. Alimenten esta tertulia. Álvaro Galvis es un gran amigo, pereirano, tiene una chispa impresionante y con él tuvimos el privilegio de compartir muchos eventos, muchas borracheras, muchos cócteles, mucha música además, como un poema de Eduardo Rincón, libros, muchos libros, un montón, y los libros se organizan el día después. Álvaro, ¿qué recuerdas de Eduardo? Cosas, pues yo no... No quiere hablar. Hay muchas cosas, pero realmente yo quiero pues añadir a tu palabra, eres maestro. Y lo único que quiero decirle a estos amigos que están aquí esta noche, que están aquí, es que lo único que está prohibido es que perdamos la esperanza. Pues yo creo que es el primer homenaje a él, porque sus luchas no fueron fáciles. Fueron muy difíciles, voy peleando contra esa Pereira de ese momento. Contra todo el mundo. Que fue otra porque él la hizo, pero no era sencillo. ¿Sí? Y eso es lo que él nunca perdió. La esperanza. Esperanza es. Pero él era. Aquí tuvimos el placer de tener a Marta Sein, a Pablo Arévalo, a Rafael Puyana, recientemente fallecido, a Luchin, un pianista japonés fantástico, que hizo el concierto en Confamiliar, concierto fantástico, impresionante, claro, a Harold Martínez, a Teresita Gómez, Carlos Villa, el primer violín de la Filarmónica, sí. Eso fue un Sí, florecimiento de tuvimos el amistad. privilegio de tener pintores, músicos, poetas, compartir con Luis Vidales,
Luis Vidales, ya un poco enfermo, muy cuidado por la esposa, para que no se desmandara, y él con una gana de beber, de fumar y de comer, y todo lo tenía prohibido. Y la esposa era así. No lo dejaba. Pero Eduardo, un cómplice, y lo conocía mucho, Eduardo le puso 2 estudiantes del INEM, de la Brigada Cultural del INEM, al lado de él. Los 2 estudiantes no bebían, pero sí tenían el trago de whisky ahí. Entonces el maestro miraba dónde estaba la esposa, no me está mirando, se tomaba el trago y luego se lo volvía. Eso fue Eduardo, un cómplice fantástico. Pienso que en nombre de la amistad, él sabía qué significaba, qué era, para todos los amigos, para todas las personas. Manuel Mejía Vallejo, aquí, haciendo unas conferencias, de jurado en Amigos del Arte. Es decir, era un privilegio la cantidad de personajes que Eduardo, por supuesto, Otto de Grey, Andrés Holguín, no, cantidad de personas. Y al lado de él, personajes como don Benjamín Saldarriaga, Sí. indudablemente maestro también, personaje maravilloso. Muy grande. A los que podía los ponía a Lo pasear por toda máximo la en la ciudad. música. Sí. A ayudar a hacer conferencias, charlas. Ah, sí, y también implantó la moda de los conferencistas en los colegios y en los barrios. Ah, sí. Manuel Mejía Vallejo, en el barrio Galán, por ejemplo. Sí. Andrés Holguín en Cuba. Andrés Holguín en el barrio Cuba. Es decir, él fue un promotor de la cultura en todos los niveles. Jaime, Sí. una Qué pregunta. desperdicio. Con respecto a toda esa gente que él traía a la ciudad, ¿cómo era que Eduardo López se contactara con gente ya de mucho renombre, ante la cual él no se sentía pequeño ni tampoco por encima, sino cómo eran esos contactos, esa manera, cómo llegaba uno donde León donde Sí, Otto de Grey y le decía: necesito que vengas a Pereira, o me encantaría, me gustaría, ¿cómo era? ¿Cuál era el estilo de él de exigir eso? no, era muy directo, porque además a través de los libros, sí, Gladys. A ver, él lo que hacía primero, cada que editaba un folletico, Un libro. librito, un poema o un poemario pequeñito, porque a veces al principio fue así, lo primero que hacía era enviárselo a los grandes, porque él fue muy humilde, a pesar de que parecía tan soberbio. Eso no es cierto, al menos en lo que escribía y en lo que él sentía. Él fue muy humilde y esperaba que estos grandes de la poesía y grandes escritores le comentaran si de verdad valía la pena eso que había escrito. O sea, yo creo que eso es humildad. Y en Pereira lo vieron siempre como el ser más soberbio que había de todos. Y no, eso no fue cierto. Y cuando él mostraba esa forma de ser, a veces era casi timidez. Y además era impresionantemente tímido. Yo creo que por eso se tenía que tomar un trago para poder estar conversando, no porque no supiera conversar, sino porque él era muy, muy tímido, exageradamente tímido, porque él no vivió como nosotros normalmente, loqueando con la juventud, no, él vivió otra juventud distinta, muy sola, y al lado de los libros, o no estaba solo, la verdad, pero sí sin las personas. Él mandaba todos los folleticos y así era como él se conectaba con ellos. Cuando después los necesitaba, ellos ya le habían escrito, ya tenía él un montón de correspondencia con ellos, y entonces ya podía invitarlos con toda facilidad como si fueran sus amigos. Yo quisiera notar que Pereira también tuvo unos mecenas de lujo. La ciudad era Santiago. cívica, hoy es cívica. ¿Qué Sí. Era Entonces, cívica, todo el mundo estaba en eso. ellos acogían las ideas. Sí. Hay que traer este personaje, y ellos decían: yo lo traigo, yo le ayudo, yo le colaboro. ¿Sí? Guillermo Ángel. En estos días que yo trato de hacer ciertas cosas, por ejemplo, de enviar una niña pereirana
que la vieron en el Festival Internacional de Música de Cartagena, los ingleses. Una excelente intérprete de oboe. Dijeron, esta niña debe estar en el Conservatorio de Londres. Pero ya, la llevamos todo, que se vaya a vivir allá, no tiene que pagar residencia ni comida. Entra becada al conservatorio, hay que conseguir solamente el pasaje para enviarle. Le demoramos más de un año consiguiendo bregando a conseguir para que ella se pudiera ir. Yo recordaba esas épocas, porque realmente estos personajes venían, pero a lo que están comentando los compañeros, a contactarse con todo el mundo, gracias a que había unos mecenas que se metían la mano al bolsillo y decían, no, y no solo eso, tráigalo, venga, Pereira se lo merece, ¿sí? Hagamos. Yo recuerdo muchas cosas en el teatro de Confamilia. No, antes del teatro de Confamiliar, que era un salón. No era teatro, era un salón. Era un salón. Y venían las principales compañías de teatro a mostrar sus nuevos montajes a Pereira. Pues sí, la felicidad de uno de saber que podíamos compartir lo que estaba sucediendo. El Banco de la República. Sí. Hoy en día no, hoy en día para entrar hay que pagar. O sea, si usted quiere hacer algo en un teatro que es nuestro, tiene que pagar. Y si de pronto se alarga un poquito la cosa, le cobran horas. Oye, a uno no lo conoce nadie. Y de quién será. De la timidez que tú dices de Eduardo, yo soy testigo porque la librería Quimbaya lanzó en una ocasión el libro de los poemas canónicos. Y él no podía creerme. Yo le dije, vamos a hacer un cóctel. Y decían, no, qué pena, pero ¿cómo? Ahora, cuando yo me fui, ya pues como agente de librería, con los libros de Eduardo en un maletín, en esa dicha, a Cali, a Medellín, a Manizales, y me mostraba, este es un libro, algunos sabían. En Manizales me pareció una cosa muy simpática, lo cuento porque el señor ya está muerto. Conocieron el señor de la Atalaya. Gilberto Agudelo. Bueno, Agudelo. Gilberto. No, el de la Atalaya. Jorge Escobar. Él sí era plenipotenciario. Y entonces yo fui con los libros de Eduardo y un afiche de Cavafis. Y el afiche era de Cavafis. ¿Sí? Y le dije, los dejo en consignación, los dejé en consignación en todas las librerías. Cuando volví, me duele el alma decirlo, estaban en la parte de abajo. Como lo de García Márquez, cuando empezó, yo me acuerdo, perdón, pues también que se iba acotando, pero es que uno tiene tantas historias. Cuando lo de García Márquez, el coronel no tiene quien lo escriba, me trajeron 25. No, esos eran muchos, también en consignación, me los dejaron. El coronel no tiene quien lo escriba, yo terminé llamándolo el coronel no tiene quien lo lea. Se lo regalaba a todo el mundo, tuve que pagar yo personalmente, porque yo se lo regalaba a todo el mundo. Entonces, estos libros, esa belleza del libro de Eduardo, lo llevé también con esa ilusión. Y en Manizales este señor que era prepotente y que se las sabía todas y que era el mejor librero. Porque yo trabajé en la Atalaya aquí hace 1000 años, estuve un año, cuando fue la librería que la trajo pues él acá, 1 año o 2 años. Una librería extraordinaria. Esto ya es otra historia. Entre la librería J, antes de librería Quimbaya, hubo una librería aquí en Pereira en la 18 que llamaban Librería Atalaya. Y yo pasé de la J, que todavía no era del doctor Carlos Drevo, sino de J. Enrique Duque, de Manuel Antonio Abad. Bueno, entonces estuve 1 año en la Atalaya, los libros más exquisitos y más preciosos y mejor presentados del mundo. Por eso, cuando ya salió el libro, pues ya estaba otra vez en la Quimbaya, o ya la habíamos fundado, fui pues a Manizales a ofrecerle el libro de Eduardo, a dejárselo en consignación. Y este es un cuento, una historia. Entonces él veía, yo le dije, aquí le dejo el afiche de Cavafis, yo le dije el afiche. Y entonces don Jorge miraba desde su omnipotencia, miraba el afiche y me decía, yo lo conozco, a ese escritor yo lo conozco, pensando que era Eduardo, que Cavafis era Eduardo. Para sacarlo de eso, de esa historia. Entonces fue muy difícil realmente, estamos hablando de eso hace rato, de que la gente acepte las cosas muy buenas.
porque son de pronto un poquitico difíciles para ellos, pero hablaba del lanzamiento del libro de Eduardo en la librería. Esa noche había gente inmensa como Hugo Ángel, estaba Bernardo Trejo, estaba el doctor Dreus, estos muchachos, este Gil, estos eran unos niños, unos jovencitos. Pero uno hizo realmente lo que pudo, pero lo que tú dices, hay que seguirlo haciendo, tenemos que hacerlo desde nosotros, porque el resto... Pero al final va a valer la pena que lo pongan en el último ¿Cómo stand que de la... A ver si de pronto, no le digo que yo Pero así dentro de 200 era. años. La de Luis Carlos Rosales también, que la librería la editó, cuánto hace, no les digo tampoco, pero fue cuando trajeron el bolígrafo. Se editó ese libro y también había que dejarlo en consignación, porque la gente no la compraba todavía. Bueno, historias de librería. Bueno, pues, Adrián. Ay, Un gran saludo deja el doctor Uriel Hincapié, que fue gran amigo de él, que le colaboró mucho. Quería estar, mandó muchas saludes, tiene un problema jurídico, él es abogado, Sí. defensor del pueblo. Dejó un gran saludo para todos. Para los Ay, qué presentes. dicha, cómo me Él lo quería Sí, mucho, también fue lo un mandó. gran amigo de él, fue su abogado personal. Y que les deja un cordial saludo y que saludos para todos. bueno, Que hizo estar acá, que gracias. quería estar pero no. Ven. ¿alguien más tiene? Don Rubén. No sé nada. Bueno, pues nuevamente agradecer la presencia de todos ustedes, agradecerle a Gladys, a Rosina, a Jaime, agradecerle a Abelardo, a Rigoberto Gil, a Franklin Molano. Había hecho una omisión al principio que era John Carvajal, que no lo había visto y ahora lo recordé. John con la revista Polifonía, que también se ha vinculado a este homenaje. Pues a las personas que no nombre, pues de todos modos todo el reconocimiento también, porque esto ha sido un homenaje no de una institución, sino de un grupo de amigos que refrendan lo que acaba de decir Jaime, y es que pues lo que se puede hacer de aquí en adelante es de los amigos, de todos ustedes que directa o indirectamente lo conocieron o lo van a conocer, porque esperamos que estos homenajes, todos los programas de radio, esta noche y la noche del martes, pues sirvan precisamente para que nos acerquemos nuevamente a la obra de Eduardo y que podamos llegar a hacer ese reconocimiento pues y a ubicarlo en el sitio que se merece, no solamente en el panorama literario de Pereira y de Risaralda, sino en el contexto nacional. Muchísimas gracias por su respuesta a esta convocatoria. Y a usted. Muchas gracias por venir. Muchas gracias.